Industry Trends es presentado por Modern Machine Shop México. En el cuarto episodio de la segunda temporada de Industry Trends, hablaremos sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción manufacturera y cómo su adopción puede aumentar el potencial de transformar las operaciones industriales. En esta ocasión, conversé con el Dr. Sebastián Brau, quien es asesor jefe de inteligencia artificial de la iniciativa europea Industria 4.0, además de ser un consultor experto en inteligencia artificial y Lean Manufacturing y autor de varios libros sobre temática industrial. Mi nombre es Mauricio Pineda y los acompañaré en esta interesante conversación. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista, doctor. Lo primero es saber, ¿qué tecnologías de inteligencia artificial considera que tienen el mayor potencial para optimizar la productividad en la industria manufacturera de México? ¿Y cuáles son los desafíos para su adopción? En el ámbito de la fábrica, nosotros llevamos más de 25 años trabajando en implementaciones de inteligencia artificial industrial. Seguramente en la fábrica es en donde más trayectoria y más usos reales se han estado aplicando y hay más, bagaje de inteligencia artificial y utilizaciones de inteligencia artificial. Aunque, en la IA ha entrado en el mainstream a razón o a raíz de los últimos avances en IA generativa, ¿de acuerdo? A partir de los transformers y las últimas modificaciones o mejoras en ese tipo de tecnología. Y donde realmente tienen su máxima aplicación en el ámbito de la fábrica es, como bien conoces en nuestro sector, es muy práctico y son cosas funcionales. Es decir, allí en donde han sido los santos griales de la mejora productiva, mejora de calidad, mejora de rendimientos, OE, etcétera, etcétera. En los mismos lugares en donde hemos volcado todo el conocimiento humano, también es en los mismos lugares en donde se aplicó todo el conocimiento en inteligencia artificial desde el minuto cero, y es en realidad donde más impacto ahora mismo podríamos tener. Si tú me dijeras, oye, Sebas, vamos a empezar un proyecto de IA en la fábrica mañana, ¿dónde es el mejor sitio donde podríamos buscar? Yo siempre soy un fanático del JIDOKA, ¿de acuerdo? Que es básicamente la implementación de sistemas en la propia línea de detección con capacidad para detectar cuando hay una desviación que va a producir una anomalía en el producto, en la pieza, y en cuanto más aguas abajo podamos encontrar, más aguas arriba podamos encontrar el defecto para anticiparlo mejor. Pero cualquier sistema en esa línea son sin duda los que tienen el mayor impacto, porque tienen un impacto enorme en la eliminación de reproceso de piezas, scraps, en fin, en el mejor de los casos un reproceso o una remanipulación de lo que sé que estamos haciendo. Y ya sabes que calidad a la primera es, sin duda, lo que al final en el balance de la operación va siempre a tener un resultado más inmediato y más potente en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, hoy en día los proyectos más habituales de las compañías en las cuales yo estoy integrado son sin duda proyectos donde aplicamos redes neuronales convolucionales, que es un tipo de IAs que ven el mundo como lo podamos ver nosotros, y una vez entrenadas son capaces de traquear lo que sea que las entrenes a reconocer. En este caso, muy típico, por ejemplo, cuando todavía no has penetrado en la casuística que está provocando un error, un defecto en la pieza, atacas directamente la detección en la propia línea de producción de cualquier anomalía que esté sucediendo en ese momento visualmente detectable en la pieza, ¿no? Entonces es como que tuvieras una persona 24/7 con unos ojos como platos todo el día, súper concentrado, dedicado exclusivamente a ver si pasa la mínima anomalía, el mínimo defecto en cualquiera de las piezas que estás produciendo, e inmediatamente parar, actuar, resolver. Esa es, el top absoluto de aplicaciones de inteligencia artificial que estamos utilizando hoy en día. A mí, nunca me gusta poner un tipo de implementación como sin que cerremos el ciclo de Deming. Es decir, en el momento en el que encontramos un defecto en la línea de producción, debemos de ser capaces de actuar a toda velocidad para eliminar no solo el defecto, puntualmente esa pieza que ha surgido, ha tenido ese inconveniente, sino
que hubiera un replanteamiento y un reajuste, que todos los implicados, mantenimiento, producción, calidad, para que ese desvío o ese problema que está empezando tal vez, a veces sabes que en fábrica es muy típico que sean recurrentes o que sean tendentes, ¿no? Los errores o los defectos en las piezas, cuando empiezan a aparecer es que van a seguir apareciendo y viceversa, ¿no? Entonces, pues que se genere inmediatamente un ciclo de acción, y ahí sí aplicamos pues toda clase de IAs ya más similares a las que uno puede ahora mismo, o son del dominio público en el mainstream, como son pues, IAs generativas que eventualmente te van a decir aquello que te acaba de pasar, cuáles son las casuísticas habituales por las que sucede, y ahí va un poco más allá y acumulando todo el histórico de trabajo, todos los manuales de operación de la maquinaria que nos da el propio fabricante, incluso nuestros propios históricos de órdenes de trabajo, de mantenimiento, de soporte, de implementación, etcétera, 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 va poniendo una guía de acción y supervisión del trabajo para cerrar, como te digo, el ciclo de Deming. Acción, reacción. Hay un problema y somos en el mínimo tiempo posible capaces de poner la fábrica de nuevo a full, perfectamente funcional y evitando eso. Eso digamos que es por donde yo siempre empezaría. ¿Cómo visualiza el papel de la inteligencia artificial en la generación de procesos de manufactura más sostenibles y eficientes, considerando que hoy tenemos una creciente presión por cumplir estándares internacionales en temas ambientales y de calidad? Es muy buena pregunta. Mira, es una cosa que, digamos, está encima de la mesa de todos los, digamos, de todas las fábricas o todas las operaciones, o incluso de todos los sectores que van, sin duda, a tener un impacto, pero sin duda la regulación internacional nos va a pedir que seamos mucho más eficientes en materiales, en energía, en absolutamente todo. Uno de los puntos en los que te acabo de hablar, sin duda, calidad a la primera. Si no tienes que fabricar 2 veces un producto para poderlo entregar, estás consumiendo menos material normalmente, pero sin duda menos energía y menos absolutamente de todos los demás recursos, ¿no? Con lo cual, digamos que estamos hablando de lo mismo. Pero en cuanto a restricciones, mi opinión personal, y bueno, por los contactos que después de tantos años uno tiene en la industria, en toda la cadena de suministro, la situación va más allá de la regulación internacional. Y te explico. Es probable de que hoy nos veamos en un escenario o en un horizonte regulatorio directamente obligados a empezar a pensar en cómo consumimos menos recursos para fabricar lo que fabricamos. Pero eso va a ponerse más complicado. Eso va a ponerse más complicado por el problema que hay cada día mayor de decrépito de las fuentes de materia prima básica, ¿de acuerdo? De aluminio, de cobre, que eventualmente están constriñendo todas las cadenas de suministro y que seguramente habrás escuchado hablar en la industria más de una vez. Oye, no me llega el material más insospechado, no me llega este proveedor de PET a servir lo que le pido, no me llega productos derivados del petróleo, no me llega productos derivados de, ya no te digo, tierras raras o, en fin. Esto va a seguir sucediendo porque estamos utilizando maquinaria vieja, para entendernos, ¿no? Estamos utilizando métodos antiguos que no son óptimos en cuanto a la optimización de los procesos para hacer todas las materias primas y todos los semielaborados que, por ejemplo, en una industria como automotriz o la aeronáutica que señalabas, son inmensos a la cantidad de proveedores y subproveedores que hay en esa línea, provocando continuos microinfartos en las cadenas de suministro. Es decir, regulatoriamente tenemos un escenario claro encima de la mesa, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, también en América Latina, en México específicamente, etcétera, donde se está empezando a señalar un horizonte regulatorio que va a pedir que seamos más finos en el consumo de recursos que finalmente aplicamos, por ser simples, ¿no?, en la explicación, para fabricar una materia prima, pero eso es el principio para mí. Es decir, están regulando para que no nos encontremos con un muro y nos demos un cabezazo contra la pared con el muro real.
de la realidad, y es que, pues bueno, va a haber que reciclar mucho más y va a haber que mejorar todos nuestros procesos porque, por supuesto, dentro de 100 años y de 500 años, no lo sé, habrá todavía, por supuesto, disponibilidad de materia prima, de minería, de todo, incluso de petróleo o de lo que sea. Pero la disponibilidad de raw materials económicos, baratos, está llegando al final del camino. Vamos a seguir teniendo disponibilidad de materiales, pero va a tener que ser o hacerse un uso mucho más exhaustivo, mucho más preciso, mucho más eficiente de todos ellos, por pura realidad geológica. Y es un poco en las primeras colapsos de las cadenas de suministro que te acordarás sucedieron durante, bueno, nada más terminar el COVID en el canal de Suez, ¿no? Lo achacaban a un barco que se quedó cruzado, etcétera. Bueno, y las autoridades europeas solicitaron a mi equipo, en fin, dirigí un poco también una parte de esa investigación y a otros expertos a que analizáramos qué estaba pasando con esas cadenas de suministro. Y después de hablar, en fin, con el ministro saudí de energía, en fin, con gente de todo el mundo para buscar aguas abajo y aguas arriba, donde podía estar el problema, lo que finalmente terminamos sacando a la luz era pues una evidencia en cuanto a minas que continuamente llegan a final de su vida útil y donde sigue habiendo minerales, pero es mucho más caro sacarlos. Y entonces, pues bueno, básicamente todo eso tiene ese impacto que te he explicado, ¿vale? Con lo cual, resumiendo mucho, calidad a la primera, hemos dicho, cada pieza que saque tiene que ser buena y tiene que estar vigilado en tiempo real todo el proceso, y todo lo que toda la vida hemos hecho de OE, reducción de tiempos de paro y todo el resto de eficiencias para asegurar también el uso óptimo de la energía. Eso es una cosa que no solo regulatoriamente, sino económicamente va a ser obligatorio para que un producto pueda ponerse en el mercado cada día más. ¿Qué tan preparada está la industria manufacturera en México para competir globalmente a través de la implementación de la inteligencia artificial? ¿Y cómo se pueden alinear las políticas gubernamentales, la educación y la industria para acelerar esta transformación? Bueno, ya sabes que yo soy un auténtico enamorado de México. Para mí es mi segunda patria, ¿no? Y soy un amante del guacamole y lo he comido en todas las ciudades de ese hermoso país, ¿no? Que, como te digo, considero mi segunda patria. Bueno, seguramente el equipo que he dirigido durante los últimos 25 años será pues uno de las puntas de lanza en cuanto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial industrial y sus aplicaciones en todo el mundo. Y yo, más allá en fin, sabes que tengo, en fin, soy cofundador de varias compañías de inteligencia artificial, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, pero especialmente en México he dirigido centenares de proyectos, también de formación, en donde he colaborado en el establecimiento de diferentes iniciativas de Industria 4.0, de inteligencia artificial, y donde estamos cada día formando personas, formando equipos que con la vocación de que puedan seguir expandiendo ese conocimiento dentro del país. No hago más que devolver el cariño que siempre he recibido en el país, y seguiré haciéndolo mientras pise la tierra, ¿no? Es especialmente, y ahí ya entramos, es como si le estuvieras preguntando a un mexicano, ¿no? Podría ser que yo me equivocara y estuviera mezclando deseo con realidad, pero yo creo personalmente que México, cumpliendo con el primer step, que sin duda es capacitar a la gente que tiene un gran capital humano y tiene que prepararse y saber cómo manejar, digamos, esta maremoto que viene con más velocidad cada vez. Independientemente de eso, que como te digo, podría impulsarse, o podría, y sin duda se va a impulsar y se va a acelerar en los próximos años, México sí es cierto que, por lo menos de mi mano, lleva ya
más de una década, impulsando iniciativas en esta línea de formación, y ya eso está empezando a dar resultado, y hay un montón de personas, grandes amigos que sé están en la dirección de compañías líderes y capitales dentro de la industria mexicana, y que sin duda van a tener un reflejo en la capacidad de México para competir, porque es el ultimate tool, es la última herramienta para realmente competir al mercado global de manera masiva, ¿no? Entonces, absolutamente creo que tenemos una oportunidad enorme en el país, también en Europa, por supuesto, y ya sabes que yo pues tengo un poco esa cultura de... Creo que somos un solo pueblo, a un lado y al otro del Atlántico, y así me siento, y así funciono y opero, ¿no? Con lo cual, para mí, ya te digo, esa es mi visión. A eso hay que sumarle que México... ahí voy a arriesgar, ¿vale? Porque podría estar equivocándome, de nuevo te lo digo. Pero yo estaba en México empujando también cuando Donald Trump entró la anterior vez en la presidencia. Yo creo que aquella vez sí nos asustamos de verdad, pero a los pocos meses México tuvo un TLC que le ha venido muy bien durante una buena cantidad de años, ¿de acuerdo? Con todo el TLC Estados Unidos, México, Canadá. Y yo no veo en qué manera, no solo Estados Unidos, sino todo Occidente puede incluso transitar al futuro que quiere ir. Si dijera, no, es que queremos reindustrializar Estados Unidos, Europa, además queremos hacer un montón de cosas. Bueno, en cualquier caso, México seguiría, para mí, teniendo que ser un actor clave durante ese periodo de transición. ¿Sí me sigues? El nearshoring y... o sea, no veo, más allá de que esto no deja de ser la opinión de un tipo, yo puedo estar equivocado, no veo dentro de 6 meses, 10 meses, un año, que es en donde realmente uno se podría empezar a preocupar, a ninguna otra opción para Estados Unidos, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora de las tariffs, ¿vale? de los aranceles, que volver a un escenario muy similar a un libre comercio, a un tratado de libre comercio. Y ahí podría estar equivocándome. Si yo estuviera en lo cierto, tienes las 2 piezas que necesitaríamos para la próxima década. ¿Ok? Con lo cual, insisto, esto podría ser confundir deseo con realidad, pero intento ser bastante aséptico en las previsiones que hago y esa es la que haría. Vale. ¿Dónde está entonces la clave? ¿Ok? Si tenemos, digamos, todo el mundo latino, España incluida, una oportunidad enorme, sobre todo desde el punto de vista de entendernos como un solo grupo para ser un actor importante en esta revolución de la industria post-IA, digamos. ¿Dónde está entonces el punto clave? Para mí el punto clave, y bueno, sabes que he escrito bastantes libros alrededor de esto, está en cómo hagamos ese despliegue en la industria. ¿Ok? Muchos países culturalmente distintos a nosotros, no tengáis duda que van a tomar el camino de la IA sustitutiva. Y ese camino va a traer problemas sociales de tamaño nunca antes visto, en mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Por, en fin, ajustes en el mercado laboral, ajustes en todos los engranajes sociales, pero eso no es obligatorio, ¿de acuerdo? Sabes que he escrito bastante al respecto de la IA de potenciamiento del ser humano, hay varios libros al respecto de ello, donde explico que es algo que no es obligatorio. El diseñar una IA de potenciamiento del ser humano trae como consecuencia probablemente habrá un ajuste en cuanto a la cantidad de personal que necesitamos para hacer un trabajo determinado, porque los niveles de optimización que trae, digamos, un asistente de potenciamiento humano en todas las áreas de una fábrica, lógicamente hace que una persona pueda desarrollar mucho más trabajo que antes, pero para darte un poco la fotografía
más clara respecto de la diferencia definitiva entre los sistemas de sustitución humana y de potenciamiento humano cuando realmente abordamos el diseño de un producto de inteligencia artificial. Imagínate que hoy tenemos taladros, ¿de acuerdo? Un taladro lo maneja una persona. Y mañana apareciera una tecnología que tú escribiendo en un prompt, en un chat, quiero que me hagas un agujero en tal posición de tal lugar, el agujero se hiciera sin intervención de nadie absolutamente, ¿no? El impacto inmediato que tendría ese tipo de tecnología en la sociedad sería pues, una eliminación inmediata de todas las personas que hacen desde el taladro hasta el agujero, hasta el que barre, a todo, ¿vale? Sin embargo, en el medio plazo, y la gente de las fábricas que hemos aplicado anteriormente en otras oleadas, tecnología con un potencial de reducción de puestos de trabajo también muy elevado, sabemos dónde lleva eso. Aquí en Europa, en el año 2000, hubo varios fabricantes que en Hannover aparecieron unificados en una sola marca, fabricantes de pan, ¿vale? Y vas a entender enseguida el ejemplo. Antes eran varios competidores y se unificaron en una sola marca que tenía el horno de la baguette, desde que entra la harina hasta que sale la baguette en un palé para poderla vender, todo era todo automático. Y bueno, inmediatamente esa tecnología tuvo que absorberse, porque si tú estabas, me lo invento, en Móstoles y un competidor tuyo de pan montaba una fábrica totalmente automatizada en Fuenlabrada, tus opciones eran muy cortas. Era cambiar rápidamente, automatizar rápidamente, y lógicamente ahí había fábricas que tenían 500, 600 empleados que pasaron a tener 25, 50. ¿Qué pasó en el medio plazo? Pasó que ese producto se comoditizó de una manera masiva. Todas las baguettes eran igual en todas partes y entonces el mercado empezó a pedir una variante. Y al poco tiempo el mercado mutó y exigió mucho más para poder hacer una baguette que el cliente quisiera comprar. Había que ponerle piñoncitos, semillitas, y aquello empezó a complicarse. Ok. El punto es, ¿por qué no haces desde el minuto cero un producto desde esa experiencia de IA que se diseñe para permitir al humano, ¿de acuerdo?, poder hacer muchísimo más? Si tú ahora tienes que hacer un análisis o tienes que producir una pieza de una manera determinada y eventualmente con los recursos que tenemos la sensación de estar haciéndolo así listo, y ahora quitas todo eso y haces eso mismo, pero con IA, pues vas a quitar todo el personal y vas a comoditizar tu producto y proceso, porque todo el mercado lo absorberá por puro empuje. Sin embargo, si tú en tu diseño te colocas en el siguiente step y lo que haces es un producto muchísimo más bueno, en la línea del taladro que te estaba diciendo, no hago agujeros directamente, hago un taladro que tiene un sensor con capacidad para saber dónde pasa el tubo que hay de agua, dónde está la electricidad, que tiene un control de las vibraciones de tu hombro para asegurar que está perfectamente metido y que te da una visibilidad para que esa persona lo pueda hacer en un nivel de excelencia supremo. Le estarás dando a esa empresa una tecnología que le va a permitir, cuando todos los agujeros en las paredes sean idénticos y tengan los mismos defectos y virtudes, poder directamente diferenciarse desde el minuto cero. Ahí, para mí, es en donde está el gran reto y es en donde la gente que tenemos la trayectoria suficiente como para ver ese extra mile, saber dónde vamos a ir y dónde hay que ir mejor o por qué camino hay que ir mejor, debemos de dedicar el tiempo que haga falta para sentarnos como es tu caso, como vuestro caso, Mauricio, y explicar por qué el otro camino va a llevar a determinadas sociedades que, ya te anticipo, lo van a tomar y punto, a futuros no deseados. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Y creo que nosotros, porque culturalmente somos una sociedad que en fin, pensamos en nuestras madres, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, somos más de latinos, llamémosle, ¿no? Creo que esta idea cala mucho más en nuestras fábricas, y si somos capaces de
entenderla y hacer ese pequeño esfuerzo adicional para no tomar el camino fácil de la IA sustitutiva, eso nos permitirá desplazarnos a un futuro donde realmente podremos dominar el mercado con productos que colocaremos en los anaqueles y que realmente el mundo querrá, porque serán distintos aunque estén hechos con IA, ¿sí? O potenciados con personas potenciadas con IA. Dado el rápido avance de la automatización a través de la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿cómo impactará esta tecnología en la fuerza laboral de la industria manufacturera mexicana? Por supuesto, vamos a necesitar un montón de personal con capacidad para ajustar, configurar, programar, llámale como quieras, porque pues, el primer sector que ha sufrido una disrupción masiva, ¿de acuerdo? Ha sido nuestro propio sector, ¿de acuerdo? Nos hemos aplicado nuestra propia medicina a minuto cero. No sé si estás un poco a cabo de la calle del dato, que es un poco técnico, pero en Silicon Valley ha habido despidos masivos en el ámbito del desarrollo de software descomunales, ¿de acuerdo? Porque, pues, precisamente porque se está optimizando o se están utilizando IAs generativas que son capaces de programar, donde eventualmente, por supuesto que no están perdiendo los puestos de trabajo arquitectos o seniors de nivel, ¿de acuerdo? Pero sí, digamos, se puede hacer una plataforma o se puede hacer un volumen X de software con menos personal que antes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes un poco de muestra un botón, ¿no? Estamos hablando de porcentajes enormes, de centenares de miles de puestos de trabajo, ¿vale? En los últimos 2-3 años. Todo eso va a suceder y no pasa nada. Lo que necesitamos es entender. O sea, lo que no puede ser es que, un poco yo lo que defiendo dentro de mi mundillo de los locos de la IA, ¿no? Es que no pasa nada porque haya una tendencia dentro de la inteligencia artificial que directamente enfoque en la sustitución de labor por IAs. Lo que no puede ser es que todos hagamos lo mismo. Necesitamos un contrapeso, ¿de acuerdo? Tiene que haber un subsector dentro de la industria 4.0, un subsector dentro de la inteligencia artificial que diseñe productos de potenciamiento del ser humano, porque la única manera de defender una operación versus una sustitución masiva, y ya te digo, nada que ver la velocidad a lo que se va a producir en lo que es white collar, en lo que es el trabajo de escritorio, que eventualmente en la fábrica hay muchísimo también, y es el que tiene ahora mismo el máximo riesgo debido a los últimos avances en generativa y demás. Nada que ver la velocidad que se puede producir el cambio versus a lo que ha sido la robotización industrial. Nada que ver. Esto va a suceder muchísimo más rápido, porque en el momento en el que está, tú te lo agarras, te lo bajas, te darán una formación rápida, te darán inmediatamente. Te cuento, en la propia web de OpenIA hay un caso de una empresa fintech, Klarna se llama, es europea, además, para más INRI, que en el servicio de atención al cliente sustituyó 700 personas por una IA. Overnight. Pero es que todos los parámetros de atención, tiempo medio de atención de un ticket, de una asistencia, nivel de satisfacción del cliente, todos aumentaron además con la sustitución. Bueno, ok, Sebas, entonces estamos perdidos. No. La única solución que tiene este tipo de tecnología, que sin duda va a venir, o sea, alguien la hará en todos los sectores y la pondrá encima de la mesa de un director de operaciones, y muchas veces siempre digo lo mismo, o sea, son mis amigos, los conozco perfectamente, o sea, CEO, director de operaciones, de calidad, de mantenimiento, o sea, lo que no le puedes pedir es que se suicide contigo, le tienes que dar una solución alternativa y él apostará por ella, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer desde el sector tecnológico, especialmente de la IA, es crear herramientas de potenciamiento del ser humano que le permitan defender. ¿Qué le pasó a este departamento de servicio técnico? Pues que se puso una herramienta de sustitución masiva a competir y a valorar cuando hicieron los parámetros que te acabo de decir, mejora del porcentaje de atención, mejora del tal, mejora del cual. Claro, compararon el típico centro de trabajo de papel y boli, de teléfono y email y de Paco, envíame esto, no, espérate, que eso
no puede de ninguna manera competir con una IA sustitutiva, y comparando esos dos no aguantó ni un minuto la comparación. Y lógicamente, pues el responsable de esa operación claudica y acepta la sustitución. Cuando además eso lo hace tu competidor, no tienes otra alternativa. Es un poco el escenario que te explicaba de las fábricas de pan, ¿no? Entonces, ¿dónde está la solución? Vale, la solución está en crear una herramienta de potenciamiento del ser humano que le hubiéramos podido dar a esas personas, donde eventualmente a lo mejor 700 no los necesitarías para dar el volumen de respuesta o de atención que tenías en ese momento, pero al dotarlas con esa tecnología los hubieras llevado a unos niveles de excelencia tales que hubiera masacrado el nivel de satisfacción, absolutamente todo, porque tiene todo lo rápido, lo ágil, con toda calidad y digamos el trato humano, si haces un buen diseño, para competir con la IA sustitutiva. Cuando haces eso, entonces estás, como te decía, dando ese extra mile y ubicándote en el punto en donde a cabo del tiempo el resto de competidores vendrán. ¿Sí me explico? Porque el mercado agarrará eso, todos los centros similares tendrán esa tecnología que no se sabe muy bien cómo, pero está en un 7,5 de calidad porque ella va contestando, etcétera, etcétera. Y eso será el nuevo estándar. Con lo que si tú te colocas en un 8, 8,5, como pasó exactamente con el pad, no vas a, la mayoría de veces, ni siquiera tener que despedir a tu personal, porque con ese movimiento directamente lo que haces es coger el mercado de la gente que no ha seguido ese camino. Competir, finalmente. No deja de ser lo mismo de siempre. Y entonces, pero no vas a ahorrar mucha gente igualmente. No, porque realmente vas a hacer muchísimo más. Antes lo que hacías era coger, llamar, preguntar. No, ahora coges, llamas, miras. Una IA analiza 70.000 cosas más para anticipar que el nivel de satisfacción que no, pues usted tiene 5 computadoras y lo que le pasa es aquello, y espérese, porque esta computadora tiene que sepa más que cualquiera de... Y entonces ese nivel de servicio, lógicamente, es masivamente mejor, pero necesitas a una cantidad similar de gente porque no has dejado de hacer o no estás haciendo lo mismo con menos personal. Haces mucho más con el mismo personal. ¿Sí me sigues? Y ahí es un poco donde para mí está la única defensa. No hay otra. La IA sustitutiva se combate con IA de potenciamiento del ser humano. Finalmente, ¿cuáles son las principales industrias en las que la inteligencia artificial puede generar una ventaja competitiva única para México en la manufactura avanzada? A ver, hoy en día, vamos a la realidad, ¿vale? Hoy la industria que más está, o sea, no paramos, no solo las compañías en donde yo estoy integrado, sino todo, diría, todo el sector, porque hay especialmente una industria que está pasando un momento complicado por 1000 reajustes que tienen que ver con el cambio del producto, el cambio del escenario de potencial de ventas a medio plazo, etcétera, 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 que es la industria automotriz, ¿vale? La industria automotriz está tirando muchísimo y está invirtiendo y está poniendo todos sus cañones para ver de qué manera, digamos, saca petróleo, ¿de acuerdo? Específicamente de la IA de potenciamiento del ser humano, por lo que te digo, por una cuestión cultural. Y sin duda porque es la que ahora mismo está más necesitada de soluciones. ¿Sí me explico? Por lo que te explicaba. También la aeronáutica, porque son y han sido siempre las dos punteras. Y estaban ya en esta guerra hace 20 años. ¿Me explico? Nosotros trabajamos en la industria automotriz y la aeronáutica desde hace 20 y pico años, ¿de acuerdo? Y fuera de estos ámbitos, la empresa de un tamaño siempre, o sea, nos trabajamos, ya te digo, con General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Bombardier, con Airbus, con, en fin, y luego con las grandes de cada sector, con 3M, con Bayer, con Coca-Cola, Mars, Walmart, en fin, con las grandes de cada sector. Ese ha sido nuestro escenario hasta hace 4, 5 años.
Pero ha habido un cambio muy potente y es que alrededor de esta asociación que te explicaba y de varias instituciones que están apostando, yo creo que inteligentemente, por la IA de potenciamiento del ser humano, están empezando a haber muchos fondos que colaboran y apoyan para subvencionar proyectos de IA de potenciamiento del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos los proveedores que estamos en ese ámbito nos estamos apoyando en este tipo de fondos para poder acercar, digamos, a cualquier tipo de industria proyectos de IA de potenciamiento del ser humano a un coste incluso muchísimo mayor, muchísimo menor. Hay subvenciones a veces hasta del 80% en determinadas circunstancias, ¿vale? De nuevo, los fondos vienen de Europa, vienen también de América, pero son aplicables con la filosofía que os decía, porque a mí cuando me llaman y me piden que me meta en un proyecto, solo lo entiendo desde el punto de vista de un solo pueblo para el mundo latino. Y, en fin, mucha gente dice, no, pero a ver, por ejemplo, esta institución que tiene un nombre europeo, ¿de acuerdo? Que es una institución europea, es la que va a dar la subvención aquí, sí, tiene que haber siempre una serie de formalismos, ¿de acuerdo? Pero cualquiera que quiera hacer un proyecto de potenciamiento del ser humano en cualquier lugar del orbe, por ejemplo, hay varias instituciones y varias fórmulas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en todo el mundo latino hay, incluida España y aquí en Europa, hay, digamos, como un frame muy potente que está apoyando ese tipo de instituciones. Eso nos está permitiendo llevar este tipo de proyectos que tienen a menudo su punto crítico en romper el cascarón y en el empezar, ¿sí? En el empezar, un poco lo que tú decías, oye, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos esto? Esto hay que cambiar hasta el tuétano, pero ¿qué hacemos? ¿No? Y lo facilitan y lo simplifican hasta el punto de pues, mientras duren esos fondos, que pues lógicamente a la velocidad que está aumentando la demanda, pues se van constriñendo, pero también van subiendo, en fin. Veremos a ver cuál es el escenario, pero ahora mismo, mientras estén disponibles, permiten a cualquier empresa. Estamos hablando de proyectos que a lo mejor con 15, 20, 25 mil dólares te van a hacer un proyecto de inteligencia artificial en tu casa. Eso pone prácticamente a la mano de casi hasta una pyme la posibilidad de estructurarlo. Y este tipo de proyectos tienen su punto clave y fundamental en no perderse por los cerros de Úbeda cuando defines el ataque del proyecto. Todas las industrias pueden optar a ello, pero incluso este tipo de instituciones lo aseguran porque no aprueban proyectos que no se diseñen con una estructura de proyecto de alto impacto. ¿Y eso qué consiste? Consiste en que, primero que nada, se analiza la operación y se decide junto con los responsables de la operación dónde está el lugar en la planta donde el mínimo esfuerzo económico generaría el máximo retorno de la inversión. Alto impacto, ¿de acuerdo? ¿En qué lugar, con la mínima cantidad de dinero, generaríamos el máximo revenue en el tiempo mínimo? Y esos son los 3 parámetros, por ejemplo, que la institución que ahora mismo tengo en la cabeza prioriza para dar o no dar la subvención, ¿ok? Si el consultor que visita tu planta ya lo hace con idea y el proyecto se presenta así, es muy probable que consigas las dos cosas. Un proyecto de alto impacto, que es además lo que te conviene, y una subvención alrededor de ello. Con lo cual, la respuesta un poco a tu pregunta es, hay que empezar por cosas tangibles que den dinero mañana. Y con el dinero que eventualmente el proyecto 1 de IA te da, directamente aplicas al siguiente proyecto. De manera que a la hora de desplegar la IA, la manera más inteligente, estoy hablando específicamente de proyectos de potenciamiento del ser humano, ¿de acuerdo? Los proyectos de sustitución pueden tener otra anatomía, ¿vale? Pero los de potenciamiento del ser humano van sin duda en esta línea que te digo, no hay que implantar alfabéticamente, empezamos por aquí, por allá, o por esta división o por aquella, porque a alguien le ha parecido que era la mejor idea o porque, digamos, es más fuerte dentro de la corporación, sino lo que hay que hacer es buscar los proyectos en donde mañana la empresa puede tener un máximo revenue, porque nunca se sabe, en un escenario de tanta volatilidad como hay ahora, cuándo uno se va a encontrar en problemas en la operación, y el hecho de haber empezado por ahí te saca la cabeza del agua a veces, ¿sí? Con lo cual, mi punto es ese, me lo invento. Vamos a una fábrica y nos damos cuenta de que tenemos
A ver, pintura, vamos a ir a cosa específica. Una fábrica de pieza plástica para la industria automotriz que está haciendo pintura en polvo, ¿de acuerdo? Y tiene una analítica muy clara de que, pues bueno, lógicamente, si envía la pieza con un defecto, con una raya, con un poro, con un lo que sea, tiene una sanción y tiene, pues, o bien un reproceso si la logra antes de meterla en el horno detectar, o bien un scrap directamente si ya la ha pintado, en fin, tienes ese escenario encima de la mesa. Detectas que efectivamente, haciendo un análisis, y ahí te puedes apoyar con un experto de IA, que eventualmente estas mismas instituciones te van a acercar a uno de ellos para que te ayude. Se define ese proyecto, se presenta, se consigue la subvención, se ejecuta, se desarrolla en una de las celdas y se despliega a todas las demás. En meses estamos hablando de centenares de miles de dólares de revenue. Fácilmente, en una empresa de un tamaño medio. Y entonces, con ese revenue encima de la mesa, empiezas a desarrollar siempre con la misma filosofía. ¿Cuál es entonces el siguiente punto donde eventualmente puedo hacer o un nuevo proyecto de IA me daría la siguiente máximo revenue? Eso te va metiendo pequeñas islas, pero fíjate, piloto, despliegue. Ahora ya sí, ya tengo una cantidad considerable de la operación controlada con IA. Y te va generando como pequeñas zonas que se van iluminando si tuvieras un mapa de tu fábrica. Y luego, cuando finalmente ya tienes suficiente zona iluminada, puedes empezar a hacer puentes de comunicación entre una y otro proyecto de IA. ¿Sí me sigues, no? De manera que empieza a generar sinergias entre sí y a cubrir el resto del espacio de una manera natural para tener, digamos, toda tu operación asistida con IA. Ese es el escenario óptimo para mí en una implementación, y la clave, el punto clave, no es tanto el qué, sino el cómo, porque hoy en día con IA pues se puede optimizar casi todo, pero si empiezas optimizando una cosa que te va a dar un revenue pequeño, pues probablemente vas a transmitir una idea incorrecta a toda la operación sobre qué se puede esperar de un proyecto de IA, y si estás jugando en una batalla tan desigual, tan complicada como es potenciamiento del ser humano versus sustitución, estás jugándote mucho. En un contexto donde el uso de la inteligencia artificial es cada vez más común en la industria manufacturera, es clave empezar a hablar de esta como una herramienta que potencializa las capacidades del ser humano y dejar de considerarla solo como un elemento sustitutivo. Gracias por escuchar el cuarto episodio de la segunda temporada de Industry Trends. No olvide suscribirse a través de las principales plataformas de podcast para escuchar los siguientes episodios de la serie. ¡Hasta la próxima! Industry Trends es presentado por Modern Machine Shop México.